Bueno, en esta segunda parte del vídeo vamos a hablar de las habilidades docentes. ¿Qué habilidades tendríamos que tener los profesores para dar la clase de forma adecuada? Tendríamos que tener tres habilidades principalmente. La primera de ellas, la competencia técnica. La competencia técnica es que si estamos enseñando una profesión tenemos que ser expertos en esa profesión y tenemos que estar al día y no vale que nos quedemos desactualizados. Es una labor muy importante del profesor seguir formándose una vez que, aunque estés dando un curso desde hace muchos años, seguir formándote, seguir actualizándote, seguir actualizando los contenidos y estar siempre al día del día a día de esa profesión. La segunda de las competencias necesarias para un docente es la competencia didáctica, saber enseñar. Pues aquí estamos aprendiendo las distintas metodologías que hay para poder aplicarlas. Pues todo lo que estaríamos aprendiendo en este curso, cómo hacer los contenidos didácticos, cómo hacer una evaluación. Esto sería la competencia didáctica. Al igual que os he comentado con la competencia técnica, es muy importante seguir actualizando esa competencia didáctica. Y una vez que acabemos este curso, no quedarnos aquí, sino seguir investigando, porque cada vez hay más estudios y sobre metodologías, se ponen de moda distintas técnicas que funcionan muy bien, como gamificación, etcétera, y estar al día siempre de las últimas novedades del sector. Por último, la competencia social, y es que no debemos olvidar que estamos trabajando con personas y que la formación implica una relación muy fuerte con todos nuestros alumnos. Entonces, esa competencia social la tenemos que desarrollar también mucho y tenemos que estar atentos a ella e intentar aplicarla lo mejor posible. Todas estas competencias de los docentes luego se corresponderían con ciertas habilidades que tenemos que poner en marcha. Vais a ver que las tenemos aquí clasificadas por generales, básicas, etcétera. No hace falta que os aprendáis esas clasificaciones, ¿no? Que sepáis en qué categoría las hemos puesto aquí, que eso es aleatorio totalmente. Pero sí que reflexionemos un poco sobre qué habilidades debería tener un docente y a qué se refiere cada una de estas habilidades. La primera de ellas sería crear un buen clima. Dentro del aula hay un grupo de personas y tenemos que saber crear un buen clima entre ellos. Del clima que se respire dentro de ese aula va a depender bastante de los alumnos, pero también va a depender del profesor fuertemente. Entonces, que el profesor haga las cosas de una forma o de otra cambia totalmente el clima del aula. La segunda, pues saber motivar. Saber sacar lo mejor de cada alumno, saber hacerles partícipe de su aprendizaje y que vengan con ilusión y con ganas de aprender, saber por qué estamos aprendiendo cada una de estas cosas y cómo lo pueden aplicar a su profesión. Esta es compleja, pero es una de las que mejor resultados pueden dar. Más habilidades que tendría que tener el docente: saber preguntar y saber escuchar. ¿Vale? Es importante el hacer las preguntas adecuadas a nuestros alumnos para obtener toda esa información que necesitamos para llevar a cabo la docencia correctamente, y saber escuchar. Y dentro de este saber escuchar es el estar atentos a todo lo que vemos, también sería el saber observar, el darnos cuenta de distintas situaciones, el estar atentos a todas esas indicaciones que nos puedan dar los alumnos sobre qué cosas piensan ellos que lo hacen mejor, peor, cómo podríamos mejorar el curso, qué dificultades están encontrando, qué contenidos les parecen más interesantes, cuáles menos. Un docente siempre tendría que estar muy atento y escuchar y observar todo lo que sucede dentro del aula. También tenemos que tener otras habilidades que serían, por ejemplo, establecer cohesión y cooperación. Esto va relacionado con el clima del aula, ¿vale? Pues ya que estamos muchas personas y vamos a compartir muchísimas horas juntos, pues intentar hacer grupo e intentar cooperar. Para esto ya hemos visto que hay distintas metodologías que trabajan en grupo y que son muy interesantes. También, y esta es importantísima con alumnos adultos, pedir la experiencia y el conocimiento. Os vais a encontrar en el aula con adultos que han trabajado en distintos sectores, que vienen de distintos sitios y con unas experiencias a sus espaldas amplísimas y muy variadas. Y esto puede fortalecer mucho el curso y puede aportar unas visiones totalmente diferentes de todo lo que estemos aprendiendo.
Animar a la participación. Hay muchos alumnos que si no les animas no van a participar y entonces el docente tiene que tener esa labor un poco de animarles a todos a que participen para que todos aporten esos puntos de vista y ese conocimiento que tienen. Y luego, cuando haya pues distintas discusiones, etcétera, intentar mantenerse neutral y apoyar los diferentes puntos de vista. Si hacemos un debate en el aula, es importante que el profesor allí, por ejemplo, pues se muestre neutral, que apoye a todos y que permita que todos participen, sea cual sea su punto de vista. Más habilidades que tendría que tener el docente. La habilidad de comunicar. Somos comunicadores natos, tenemos que explicar correctamente, tenemos que mostrar toda la información y tenemos que hacer que llegue al alumno por esos medios para los que ese alumno es más receptivo. Ya dijimos que hay alumnos que lo recuerdan mejor si se lo explican de palabra, hay otros que quizá al leerlo, pues bueno, ya estemos escribiendo unos apuntes, explicando en clase, haciendo lo que sea, tenemos que tener esa habilidad de comunicar. Otra habilidad muy importante es la de estructurar. Tenemos un montón de contenidos y el profesor es el que decide cómo los va a estructurar, en qué temas los va a dividir, qué va a presentar primero, qué va a presentar después, hasta qué nivel va a profundizar en cada uno de esos temas. Es muy importante esa habilidad de estructurar. Ahora que hemos visto distintas habilidades, vamos a hablar de técnicas y herramientas docentes y de estilos didácticos. Algunos tipos de técnicas participativas que tenemos. Las vivenciales. Las vivenciales serían, por ejemplo, las dinámicas de grupo, en las que creamos una situación y permitimos que los alumnos se involucren y adopten distintas actitudes. Hacen vivir una situación concreta en la que se dan distintas situaciones. Por ejemplo, ya hemos hablado de las dinámicas de grupo, hay distintas dinámicas, podéis buscar por ahí, ya las habéis estudiado en otra unidad, y dan mucho juego y permiten, además de crear muy buen clima y una cooperación muy intensa entre los alumnos, pues permite llegar a unas conclusiones que siempre son bastante sorprendentes y siempre son bastante acertadas. También hay otras técnicas que son auditivas y audiovisuales, que serían pues una película, un vídeo, una charla, una mesa redonda, pues todo esto estaría aquí. ¿Qué tipologías tiene el docente? Vamos a hablar de 3 tipos de tipología que puede tener el docente. Aquí los que ya hayáis sido profesores, ir pensando cuál sería la vuestra. Que sepamos que no siempre estamos la misma persona dentro de la misma tipología. Es posible que en determinados momentos seamos de un tipo y en determinados momentos seamos de otro. El primero sería el autoritario. El autoritario es ese docente que toma él todas las decisiones y que muestra cierta distancia con el grupo. Os puede sonar que esto es malísimo, pero no tiene por qué ser así. Hay veces que las circunstancias obligan a tomar esta tipología, ¿vale? Entonces no... Simplemente, pues bueno, que sepamos que esta es la figura del autoritario. El democrático sería un miembro más del equipo, se integraría dentro del equipo como uno más y su opinión valdría como la de un alumno cualquiera. Y este docente crea un clima amistoso dentro del aula. El último sería el dejar hacer, ¿vale? Esto tendría la traducción del dejar hacer, que es el profesor que se mantiene fuera del grupo y que deja que los alumnos vayan tomando todas las distintas iniciativas. Ya os digo que cada docente en un momento determinado puede estar en un sitio o en otro. Depende muchas veces de la modalidad de formación. Es más frecuente tener en teleformación un modelo más autoritario por los medios y por las circunstancias que quizá en uno presencial. En uno presencial es más fácil tomar una tipología democrática o de dejar hacer, ¿vale? Pero bueno, depende de muchas veces de las circunstancias, ¿vale? Tenemos estos 3 tipos. Toda sesión formativa, y esto es muy importante, tendría que tener una estructura, que esto es inamovible y esto tiene que aparecer en todas vuestras sesiones. Tendría que tener una pequeña introducción al principio. ¿Qué hacemos en esta pequeña introducción? Si hace falta, retomamos los conceptos que hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Os acordáis que vimos esto? Pues hoy vamos a ver esto que viene de aquí y de allá. En esta introducción también contaremos de qué va esta sesión de hoy,
cuáles son los contenidos que vamos a ver o cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que vamos a hacer hoy, y podemos empezar a presentar un poco el tema, de decir, esto lo hacemos por estas razones o esto nos va a servir para esto. Esta sería la introducción y esta tiene que estar siempre, ¿vale? Después tendríamos el cuerpo de la sesión y en el cuerpo de la sesión, pues aplicaríamos las distintas metodologías que hemos visto. Es posible que primero, pues 10 minutos de lección magistral que el profesor explica los contenidos. Después hacemos una práctica. Primero lo muestra el profesor, después los alumnos lo repiten, después hacemos esta dinámica o después proponemos este ejercicio, ¿vale? Sería el cuerpo donde vamos trabajando los distintos contenidos y los distintos objetivos de esta sesión. Por último, toda sesión formativa debería tener una conclusión. ¿Qué hacemos en este apartado de conclusión? Pues bueno, en la conclusión lo que hacemos es o retomar esos conceptos que son más importantes y remarcarlos para hacer un pequeño resumen de los 4 conceptos más importantes de esa sesión, o bien sacar las distintas conclusiones. Pues por ejemplo, ya hemos trabajado todo esto, ¿qué conclusiones obtenemos? Y sacar las conclusiones oportunas, despedir la sesión y quizá enlazar esta sesión con la siguiente, ¿vale? Toda sesión formativa que tenga estas 3 partes, ¿vale? A la hora de estar explicando los conceptos, de estar en el aula, de realizar las distintas prácticas, nosotros utilizamos, y nuestros alumnos igual, la comunicación verbal y no verbal. ¿Vale? Esa verbal sería todo lo que decimos, todas las palabras o todo lo que leemos o todo lo que escribimos, y tenemos la comunicación no verbal, que es muy importante ser observadores y detectar distintas cosas que nos quieren decir los alumnos con esa comunicación no verbal. Al igual, es muy importante que nosotros como docentes cuidemos la comunicación no verbal, porque muchas veces decimos más con lo que no decimos que con lo que sí. Sería importante que tuviéramos contacto visual con los alumnos, ¿vale? Hay profesores que en las primeras clases les da una vergüenza horrible y están todo el rato mirando al suelo. Fijaos que estéis mirando hacia los alumnos, ¿vale? La postura y los movimientos, pues si estoy con la espalda muy, muy curvada o si estoy con una postura más cómoda o si estoy totalmente erguido, cómo me muevo dentro del aula, qué gestos hago, las distintas expresiones faciales, las caras que pongo, e incluso pues hay veces que la ropa que lleve, el color, todo esto influye a cómo nos perciben los alumnos. Bueno, con esto estamos terminando ya la parte más teórica, la tenéis mucho más desarrollada en los apuntes, ya sabéis, y vamos a hablar de la simulación docente. Sabéis que en este módulo hacemos una práctica de simulación docente, que os la explicaremos en otro momento con un poquito más de detalle. ¿Qué tenemos que hacer con esta sesión? Pues bueno, vamos a hacer una pequeña sesión, no van a ser muchos minutos, en los que vosotros vais a presentar delante de vuestros compañeros un tema determinado. Para escoger este tema, tenéis que coger un tema profesional del que seáis expertos. Podéis coger el certificado de profesionalidad con el que lleváis trabajando todo el certificado, o podéis escoger otro tema que os apasione, pero que sea un tema profesional de vuestra profesión del que vosotros seáis expertos, ¿vale? Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho el senderismo, pero no debería hacer socio y no lo debería hacer una simulación docente hablando sobre senderismo, porque ni soy experta ni soy profesional, por mucho que yo lo practique mucho en mi ocio y en mi tiempo libre, ¿vale? Coged un tema profesional. ¿Qué tenemos que hacer en esta sesión? Pues bueno, tiene que ser una sesión completa, pero a pequeña escala. Entonces, estas 3 partes que hemos hablado que tiene que tener toda sesión, la tiene que tener, ¿vale? Entonces, plantearemos los objetivos, haremos una pequeña introducción planteando cuáles son los objetivos de esta sesión. Veremos luego todos los contenidos. Si queréis plantear una pequeña actividad, un pequeño debate, unas preguntas, una actividad más práctica, lo que sea, la podéis plantear también dentro de ese cuerpo de la sesión.
Y por último tenéis que acabar con una conclusión, que pueden ser pues, las distintas conclusiones que se sacan de esta sesión, o un pequeño resumen de lo que habéis visto, o cómo se puede aplicar luego esto a la vida profesional, etcétera, ¿vale? Entonces, que no os falte ninguna de estas partes y simplemente, pues eso, hacer una exposición. No hace falta que deis por hecho que podéis dar por hecho que los alumnos ya saben de qué estáis hablando, o podéis coger un tema a un nivel mucho más básico, eso ya como vosotros queráis. ¿Qué vamos a repasar de esta unidad? Vamos a ver qué es lo que hemos aprendido a lo largo de esta unidad. Pues bueno, hemos comentado que tenemos distintas estrategias metodológicas, que son esas técnicas que aplica el profesor dentro de clase, y que vamos aplicando más de una en la misma sesión. Dependiendo de en cada momento cuáles son nuestros objetivos, vamos cogiendo una u otra. Se adaptan siempre a los objetivos, a los alumnos, a los medios, al tiempo disponible, ¿vale? A las circunstancias que tenemos. Según las circunstancias vamos a escoger una metodología u otra, según cuál pensemos que va a ser más efectiva. Las hemos clasificado de muchos tipos diferentes. Primero hemos hablado, según los métodos de enseñanza los hemos clasificado según la forma de razonamiento, en deductivos, inductivos y analógicos, según la actividad que hacen los alumnos, en pasivos y activos, según el trabajo del alumnado, individual, colectivo y mixto. Y luego hemos hablado de otra clasificación diferente para los mismos métodos de enseñanza, que los hemos clasificado en expositivos, demostrativo, interrogativo y activo. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de las competencias del docente, que tiene que tener 3 plenamente desarrolladas: la técnica, la didáctica y la social, y que en ninguna de ellas nos podemos quedar atrás. Siempre tenemos que estar investigando, formándonos y siguiendo al pie del cañón en todas ellas. Que tenemos que tener como docentes distintas habilidades, pues crear buen clima, escuchar, preguntar, motivar, establecer cohesión, animar a la participación, comunicar, estructurar, etc. ¿Vale? Tenemos distintas tipologías de docente: la autoritaria, la democrática y la de dejar hacer. Y en cada momento dado, un docente puede meterse en una o en otra, ¿vale? Tampoco es una separación rígida, puede ser el 80% autoritaria, el tanto por ciento de otra, ¿vale? Y por último, hemos hablado de que la sesión formativa tiene que tener introducción, cuerpo y conclusión, ¿vale? Son las 3 partes fundamentales de toda sesión. Bueno, pues con esto hemos acabado la parte más teórica. Ahora ya supongo que a estas alturas estaréis ya preparando vuestra simulación docente para hacerla delante de los alumnos. Veréis que es una de las prácticas más interesantes de todo el curso, y siempre aprendemos un montón de distintos temas y es una práctica realmente interesante. Tanto para los que lo hacéis por primera vez, que no habéis sido profesores y vais a explicar una lección por primera vez, como para los que habéis explicado ya 1000 veces y os tenéis que plantear el hacer una sesión en miniatura en unos pocos minutos. Veréis que es divertida y que nos lo pasaremos muy bien. Bueno, pues con esto terminamos la parte teórica y tenemos un ejercicio en la plataforma esperándonos sobre estas metodologías docentes.